¿Cuál es el verdadero significado de ser bendecido y cómo esto difiere de la definición común de prosperidad? ¿Cómo podemos aplicar las enseñanzas del Salmo 1 a los desafíos complejos que enfrentamos en la vida moderna? Hoy vamos a explorar minuciosamente cada verso del Salmo 1 en busca de las preciosidades contenidas en ellos. Profundicemos en el mensaje divino juntos, buscando renovación, rejuvenecimiento y un alineamiento más cercano con la voluntad de Dios para nuestras vidas. Queridos amigos, las palabras de las Escrituras son como una fuente inagotable de agua viva. Cuanto más profundamente bebemos, más refrescante es el agua que recibimos. El Espíritu Santo tiene el poder de revelar nuevas perspectivas en los mismos versículos, desvelando capas de significado que tal vez hayamos dejado pasar antes. Podríamos dedicar toda una existencia explorando las profundidades del Salmo 1 y aún descubrir nuevos tesoros que Dios nos ha reservado. Este salmo, compuesto por solo 6 versículos, contiene una riqueza de sabiduría y orientación sobre cómo vivir una vida de rectitud en un mundo lleno de desafíos morales. El primer verso nos presenta una declaración impactante: bienaventurado es aquel que no anda según el consejo de los impíos, no se detiene en el camino de los pecadores, ni se asienta en la rueda de los burladores. Estas no son palabras simples, sino más bien una guía celestial para una vida bendita. Así como los 10 mandamientos nos enseñan qué no hacer para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, este salmo comienza por guiarnos sobre qué evitar. El individuo bendecido evita 3 cosas: no sigue los consejos de los impíos, no persiste en el camino de los pecadores y no se une a los burladores. Refleja el camino que muchos pueden seguir, desde una decadencia gradual hasta el alejamiento de la gracia de Dios, un viaje paso a paso hacia una vida centrada en sí misma en lugar de en el Creador. Tomemos, por ejemplo, la narrativa del rey Saúl en el Antiguo Testamento. Inicialmente era humilde y devoto a Dios, pero a medida que continuaba desobedeciendo los mandamientos divinos y siguiendo los consejos de los impíos, su vida comenzó a desmoronarse. Él pasó de seguir para persistir y, por fin, sentarse en el pecado. En contraste, David, a pesar de sus propios defectos, buscaba el corazón de Dios y fue considerado un hombre según el corazón de Dios. Es crucial entender que estas bendiciones y maldiciones a menudo no son instantáneas, sino graduales. Las elecciones que hacemos hoy moldean nuestro mañana. Estas elecciones nos acercan a las bendiciones de Dios o nos empujan a la maldición. Lo que el Salmo 1 nos enseña es que ser bendecido no está ligado a circunstancias específicas, sino a un conjunto particular de opciones. Estas elecciones, aunque pueden ser difíciles, a menudo van en contra de la opinión popular o de nuestros propios deseos. Sin embargo, son elecciones que conducen a la vida, a la bendición y a una relación más profunda con Dios. La pregunta que nos enfrenta de manera directa y desafiante es: ¿qué elecciones estamos haciendo hoy? ¿Nos estamos acercando a Dios al elegir dónde andamos, permanecemos y nos involucramos? ¿O nos estamos distanciando de su presencia divina? El camino hacia una vida bendecida comienza con una decisión fundamental: optar por el camino de Dios, no por el camino del mundo. Ahora, examinemos el segundo verso. Después de abordar lo que el hombre bendito evita, el versículo 2 se concentra en lo que él abraza: pero su placer está en la ley del Señor, y en su ley medita día y noche. Esto no es un compromiso forzado, sino un verdadero placer. El hombre bendecido no solo tolera la ley de Dios, se regocija en ella. Él no ve la ley como un conjunto pesado de reglas, sino como una guía para una vida plena.
Observe el énfasis tanto en el intelecto como en la emoción. No se trata solo de conocer la ley de Dios, sino de deleitarse en ella. Ese placer transforma lo que podría ser una obligación aburrida en un descubrimiento vigorizante. Así como un cazador de tesoros se alegra con cada pista, pues lo lleva más cerca del tesoro, el hombre bendito se regocija en la ley de Dios, pues lo acerca al corazón de Dios. El verso también enfatiza la meditación. Meditar en la ley de Dios implica reflexionar constantemente sobre ella, permitiendo que penetre en nuestros pensamientos e influencie nuestras acciones. No basta solo leer la palabra, debemos permitir que ella nos examine y transforme. Esta práctica de meditación no es una novedad, sino una antigua tradición arraigada en la Biblia. Nuestra relación con la palabra de Dios es un indicador real de nuestra condición espiritual. Si la palabra de Dios es una carga para nosotros, es hora de examinar nuestros corazones. Si es una fuente de alegría, es una señal de que estamos caminando íntimamente con el Señor. Al pasar al tercer verso de este salmo, la metáfora cambia a la imagen de un árbol. Él nos dice que el hombre bendecido será como un árbol plantado cerca de ríos de agua, produciendo frutos en la debida estación. Esta imagen trae una lección profunda sobre los resultados de una vida que se regocija en la ley de Dios. El árbol es una poderosa metáfora de estabilidad, crecimiento y fecundidad. Imagine las propiedades revitalizantes del agua para un árbol. Representa los aspectos nutritivos, renovadores y purificadores de la palabra de Dios. Un árbol plantado cerca de ríos de agua se alimenta continuamente, con raíces profundas explotando una fuente constante de vida. Esto se asemeja al creyente que permanece enraizado en Cristo y nutrido por su palabra. El verso también nos indica que este árbol produce frutos en la estación apropiada. No es un árbol que da frutos todo el año, sino que sigue el ritmo natural de las estaciones. Esto resuena con Eclesiastés capítulo 3, versículo 1 al 8, que nos habla sobre el tiempo para cada cosa. El árbol no se esfuerza por producir frutos, esto sucede naturalmente en el momento adecuado. Una vida fundamentada en la palabra de Dios resultará en frutos en la estación apropiada. Esta temporada puede estar marcada por testimonios para otros, superación de pruebas o disfrute de bendiciones. Es de destacar que las hojas de este árbol no se marchitarán. Aunque hay momentos de gran fecundidad y otros de aparente esterilidad, el hombre bendecido no pierde su vitalidad espiritual. Independientemente de las circunstancias en un mundo siempre cambiante, donde las opiniones populares oscilan, la imagen de un árbol estable y fructífero es verdaderamente atractiva. En Juan capítulo 15, versículos 4 y 5, Jesús nos recuerda: permanezcan en mí, y yo permaneceré en ustedes. Ninguna rama puede dar fruto por sí misma si no permanece en la vid. Ustedes tampoco pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes son las ramas. Si alguien permanece en mí y yo en él, éste dará mucho fruto, porque sin mí ustedes no pueden hacer nada. ¡Qué maravillosa promesa tenemos aquí, amigos míos! Ser como un árbol es estar profundamente enraizado, continuamente nutrido y consistentemente fructífero. Es una vida que no solo sobrevive a las tormentas, sino que prospera a pesar de ellas. Por lo tanto, aspiremos a ser como ese árbol, enraizados en la palabra de Dios, para que podamos producir los frutos del Espíritu en nuestras vidas. En el versículo 4, hay un contraste notable con la imagen del árbol estable. Los impíos no son así,
son como la cizaña que el viento se lleva. ¿Pero qué es la cizaña? La cizaña es la cáscara que envuelve el grano, es ligera y sin sustancia. Cuando los agricultores separan el grano de la paja, lo lanzan al aire, el grano, que tiene sustancia, cae de nuevo al suelo, mientras que la paja es arrastrada por el viento. La imagen de la paja llevada por el viento es poética, pero también alarmante o preventiva sobre el destino de los impíos. Es un retrato de la inestabilidad y la efemeridad de la vida. A diferencia del árbol que permanece firme y estable por estar enraizada en algo duradero, la cizaña no tiene fundamento. Este es el resultado inevitable de una vida que se aleja de la ley y la sabiduría de Dios. Así como la cizaña puede estar presente hoy y ser arrastrada por el viento mañana, mientras la muerte alcanza a muchos, esta naturaleza transitoria es particularmente prominente para los impíos. La lección es clara, las elecciones tienen consecuencias. Del mismo modo, los malvados no resistirán el juicio. No tienen raíz, sustancia o ancla. Queridos amigos, tenemos que tomar una decisión. ¿Seremos como el árbol frutal plantado junto a los ríos de agua, o seremos como la paja que el viento se lleva? Es una elección que tiene implicaciones eternas, y el momento de decidir es ahora. La invitación está abierta a todos, la elección es nuestra. Ahora, pasemos al versículo 5, que afirma, por lo tanto, los impíos no subsistirán en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Este verso altera el foco del individuo para lo universal. Él delinea el destino final de dos caminos, uno que conduce a un lugar en el juicio y el otro a la apostasía. ¿Qué implica permanecer en el juicio? ¿Quién compone la congregación de los justos? Permanecer en el juicio evoca un sentido de escrutinio duradero, un tribunal imparcial donde se evalúan las acciones, donde se determina la inocencia o culpabilidad. Estas imágenes hacen eco de la seriedad del juicio eterno. La congregación de los justos apunta a la idea de comunidad. Este es el grupo de individuos que optaron por la piedad, unidos no por sus propias obras, sino por la gracia de Dios concedida a ellos. Y esto nos lleva a otra consideración. ¿Deberíamos seguir pecando para que la gracia abunde? Pablo responde firmemente, Dios no lo quiera, en Romanos capítulo 6, versículo 2. Persistir en el pecado revela un entendimiento equivocado de la abundante gracia de Dios y desprecia el sacrificio de Jesús en la cruz. Sin embargo, el versículo 5 aclara que pecadores e impíos no se encuentran en la congregación de los justos. Este versículo subraya que las elecciones en esta vida tienen implicaciones eternas. Es una invitación a alinearse con el camino de la rectitud. Estamos llamados a una vida de preparación, una vida que resistirá la prueba del tiempo. El Salmo concluye con el versículo 6, afirmando que, el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos llevará a la ruina. Este es el clímax, la palabra final, el sello en la vida del hombre bendecido. Ser conocido por Dios es un privilegio extraordinario. El Señor conoce el camino de los justos porque coincide con su propio camino. Las elecciones tienen consecuencias, los caminos determinan destinos. Los malvados pueden parecer prosperar temporalmente, pero sus caminos conducen a la ruina. Es fácil distraerse con las cosas transitorias de este mundo, como los placeres, el poder y las posesiones. Sin embargo, este versículo dirige nuestro enfoque a lo que es verdaderamente significativo.
Él nos recuerda que no basta con ser conocido por las personas, debemos esforzarnos para ser conocidos por Dios. El objetivo último es vivir una vida digna de la atención divina, anclada en la sabiduría de Dios, escogiendo lo eterno sobre lo temporal. Debemos buscar ser conocidos por Dios, caminando en la justicia. Cuando nuestros días lleguen a su fin, que podamos escuchar las palabras gratificantes: bien hecho, siervo bueno y fiel, entra en la alegría de tu Señor. Reflexionar sobre el Salmo 1 nos ofrece mucho que meditar y aplicar en nuestras vidas. Que este salmo nos guíe a través de las complejidades de la vida, sirviendo como modelo para una vida bendecida, enraizada en la sabiduría de Dios, fructífera y contrastante con los caminos mundanos, finalmente reconocida y aprobada por Dios. Que podamos ser como árboles plantados junto a los ríos de agua, frutales en el tiempo cierto, cuyas hojas no se marchitan. Para todos los que escuchan estas palabras, nos unimos en oración al Señor. Oh Dios lleno de gracia y misericordia, Padre celestial que creó los cielos y la tierra, vengo ante ti en reverencia y alabanza. Reconozco mi fracaso en alcanzar tu gloria, pido perdón por mis pecados, tanto los conocidos como los desconocidos. Del mismo modo, perdono a aquellos que me han hecho daño, dejando atrás cualquier resentimiento o amargura. El Salmo 1 sirvió como ejemplo de una vida justa y alegre. En nombre de Jesús, me comprometo a ser como el árbol plantado junto a los ríos de agua, con raíces en tu palabra y nutrida por tu Espíritu Santo. Señor, rechazo toda impiedad, maldad, enfermedad, agitación emocional y confusión espiritual, en nombre de Jesús. Dios Todopoderoso, te pido un aumento en sabiduría, conocimiento y comprensión mientras reflexiono sobre tu palabra. Oro por tus bendiciones en todos los ámbitos de mi vida, incluyendo el trabajo, las relaciones, las finanzas, y sobre todo, el crecimiento espiritual. Declaro sanación para todas las partes de mi cuerpo, mente y espíritu. Elevo a mis seres queridos a ti, para que puedan experimentar tu gracia y amor, reconociendo tu bondad y acercándose a ti. Que tu protección esté sobre mí, mi familia y seres queridos. Al hacer esta oración, me uno a todos los que la escuchan, agradecido por cada corazón humilde ante ti, en busca de tu sanidad y protección. Rezo para que tus ángeles nos protejan, nuestras casas y comunidades. Buen y misericordioso Señor, te ruego que alcances a los físicamente enfermos, a los que sufren de enfermedades y enfrentan dolor e incomodidad. Que tu unción de sanidad se manifieste sobre aquellos que necesitan de sanidad emocional y psicológica. Da tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, para guardar los corazones y las mentes de los afligidos. Nos protege de seguir caminos desviados, fortaleciéndonos contra los consejos de los impíos. Reclamo la victoria sobre el pecado, las tentaciones y los esquemas del enemigo en nuestras vidas. Señor, presento estas peticiones ante ti con fe, confiando en que nos encuentres en todas nuestras necesidades. Te agradezco por escuchar y responder a mis oraciones, en el nombre de Jesús. Amén. Si este mensaje te ha tocado, comparte tu amén en los comentarios. Declaro que todas las bendiciones de esta oración están ahora sobre ti, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a llegar a más personas y difundir el mensaje compartiendo este vídeo con amigos y familiares que necesitan las bendiciones de esta oración. Haz clic en el botón de disfrutar y regístrate en el canal para más vídeos que bendecirán tu corazón y elevarán tu espíritu. Deja tu petición de oración en los comentarios para que podamos orar por tu victoria y bendiciones.
Invitamos a otros creyentes en YouTube y en todo el mundo a unirse a nosotros y comenzar a orar por ti en este momento. Aunque no veas una respuesta inmediata a tu petición de oración, ten la seguridad de que estamos elevando cada petición a Dios de acuerdo con su voluntad. Creemos en el poder de la oración para traer consuelo, sanidad y orientación de acuerdo con el plan perfecto de Dios. A Él sea toda la gloria. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo estén contigo. Amén.